Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Es un gusto. Muchísimas gracias en verdad por la invitación. Ay, Qué felicidad. para mí también, de verdad que sí. Oye, Jorge, obviamente yo sé que tú eres psicólogo, psicoterapeuta, autor, pero siempre me da curiosidad saber cómo define cada uno lo que hace. Si alguien te conoce por primera vez, bueno, iba a decir en una reunión, pero pues ya no hay reuniones, en una reunión de Zoom, bueno, o antes cuando uno iba a una cena y te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Usted qué hace? ¿Tú cómo explicas brevemente a qué te dedicas? Bueno, sí, ante esa pregunta que efectivamente es muy común, Ujú, siempre digo que soy psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta. ujú, Suelo decir las tres palabras. ok. Por un lado, porque psicólogo me parece que es lo más básico que soy, Ujú, estudioso de la mente. ujú, Me encanta estudiar la mente y cómo funciona. ujú, El psicoanálisis es mi raíz teórica ujú, y lo amo con todo mi ser. ujú, Pese a todas sus dificultades, digamos, amo con todo mi ser el psicoanálisis y me encanta practicarlo, pero sobre todo lo que soy es psicoterapeuta, lo que practico es psicoterapia mm, y eso es lo que hago la mayor parte de mi tiempo. O sea, mi vida profesional se define practicando psicoterapia. ujú, Entonces, son las tres cosas, ¿sabes? Es estudio de la mente, ujú, incluso hasta también un poco filosófico, ujú. pero sobre todo psicológico, y la práctica del análisis y la psicoterapia. Mm. Entonces, Eso es lo que ¿haces contesto. psicoanálisis así de diván, por ejemplo? ¿O cómo es No, tu forma de hacer terapia? no, eso lo abandoné hace muchísimos años. Yo tengo más de 20 años ya practicando terapia Ujú, y claro, cuando empecé a formarme en psicoanálisis, prácticamente es como de ley ujú. que trabajes en diván, es lo que te piden los profesores y es como la tradición. Debo haber estado trabajando en diván, Margarita, no más de un año para cuando me di cuenta, esto es horrible. Entonces dejé de hacerlo y empecé a trabajar con la gente en silla, de frente. Y luego me enteré que Freud instituyó el tema del diván porque en realidad para él era muy incómodo estar fijando la vista en sus pacientes durante horas continuas. Wow. Entonces toda esta parafernalia de que mejora la asociación y vuelve más profundo el... No tiene nada que ver, el hombre simplemente lo hizo para no tener que tener la vista fija en el paciente y ya. Entonces para mí eso fue como un... ¿Y entonces para qué rayos acostamos a la gente? Eso es más una tradición que algo que, en mi opinión, verdaderamente funcione, ¿eh? Tengo entendido que la tradicional hora de 50 minutos que caracteriza la mayoría de las terapias también es una cuestión que surgió originalmente por una cosa práctica, ¿no? No porque tenga una razón teórica importante, ¿no? No. Ujú. Muchas cosas se quieren justificar como si fueran... Bueno, a ver, es que tenemos que recordar que en la época de la invención del psicoanálisis, la investigación científica en psicología era pues básicamente en lo experimental, pues en lo Ujú. conductual. Una cosa como el psicoanálisis no era posible someterla a rigor científico, entonces muchas cosas eran el parecer y la opinión de Freud. Y luego el parecer y la opinión Sus de sucesores. todos los que vinieron después de él. Solo hasta después hemos podido comprobar algunas cosas, pero efectivamente la tradición siguen siendo 50 minutos, una hora. Eh, que por ahí los psicoanalistas lacanianos no se rigen por esto, porque los psicoanalistas lacanianos te pueden cortar una sesión en 10 Sí. minutos como te la pueden extender a hora y media. Es una cosa muy Ujú. peculiar que tiene. Ellos dicen que tiene su razón técnica. Es interesante. Oye, me gustaría irme 3 pasos atrás porque estoy pensando, bueno, tú y yo estamos hablando aquí como psicólogos, pero entre la gente que nos escucha, los que no son psicólogos, ¿cómo explicas qué es el psicoanálisis en 2 oraciones? Menudo Bueno, reto el que me en acabas de 3 o 4. poner en dos O oraciones. sea, digamos Bueno, brevemente. el psicoanálisis es una técnica psicoterapéutica, válgame Dios, ya estoy aquí derrapándome yo, orientada básicamente al habla y a tratar de profundizar en los factores inconscientes de la conducta
de las emociones y de la mentalidad. El psicoanálisis parte de la base teórica de que todos tenemos un inconsciente y ahí está alojada tanto nuestra historia como muchas de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, sentimos lo que sentimos. Entonces es una técnica que intenta explorarlo para sacarlo a flote y que el paciente tenga la oportunidad de darse cuenta de quién es, por qué es como es y qué cosas puede empezar a ser diferentes a partir de esa conciencia. La frase más representativa de este proceso es hacer consciente lo inconsciente. Eso es lo que pretende hacer el psicoanálisis. Y cuando dices que haces también psicoterapia, ¿quiere decir que además de la técnica psicoanalítica usas otros marcos de referencia, otras técnicas? Sí. Sí. Como te decía, yo amo el psicoanálisis. Es que de verdad cuando te digo amo, lo amo. Hay muchísimas partes de la teoría con las que estoy muy de acuerdo y que he podido comprobar que funcionan. Pero hay muchas que no. Hay muchas que no, hay muchas que ya son muy anticuadas, hay muchas que a lo mejor eran, digamos, producto de las épocas en las que este movimiento fue fundado. Entonces, bien pronto en la práctica me empecé a dar cuenta, esto me gusta los resultados que da y esto no. Entonces, empecé a estudiar más. Eso me llevó a estudiar terapia racional emotiva, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, pero lo interesante es que combinan muy bien. Y también tuve la oportunidad de estudiar, tú lo sabes, psicología positiva. Y también combinan muy bien, aunque no tienen mucho que ver teóricamente una cosa con la otra. Y luego empecé a estudiar también budismo y filosofía. Entonces lo que yo practico es un conglomerado muy ecléctico de diferentes técnicas y posiciones teóricas en donde yo tengo por objetivo sobre todo que el paciente se sienta bien, que el paciente pueda verdaderamente encontrar lo que le aflige y superarlo. Para mí lo importante en la terapia es que el paciente progrese. He tenido la oportunidad de compartir de pronto con ciertos terapeutas que la realidad parece que están más o psicoanalistas que parece que están más empeñados en forzar la teoría al paciente. Y a mí me parece que ese no es el camino. Me parece que hay que adaptar la técnica al paciente para dar respuesta a lo que necesita. Entonces, toda mi vida me ha gustado el eclecticismo. Fíjate que esa es una batalla que tenía desde la época de la universidad, en donde estaba yo en Iztacala. Y me decían que no, que yo tenía que tomar partido, yo tenía que tomar postura, como que el ¿no? eclecticismo era una palabra, casi un insulto, ¿no? Decir que alguien era ecléctico. Sí. Y yo decía, bueno, pero Sí. toma postura, me decían ellos. Y yo, bueno, mucha gracia no les hizo porque la postura que tomé fue la psicoanalítica. La psicoanalítica. Y justamente yo, no, pues imagínate, estando en Iztacala, se me ocurre a mí decir que la postura que estaba tomando era el psicoanálisis, ¿no? Desde luego terminé cambiándome de Iztacala a la facultad porque no iba a prosperar. Lo mío allí no iba a prosperar. Con todo y que le tengo un amor loco a la universidad de Iztacala, es como... Sí, es como mi primer amor de universidad. Se ve que eres una persona muy amorosa esto, porque ya en este ratito has dicho que amas el psicoanálisis, que amas tu universidad, qué bonito. Sí. Oye, Sí. fíjate que me Sí. recordaste, una de las cosas que me gusta mucho es la investigación en psicoterapia y un estudio internacional enorme de miles de terapeutas encontró que más del 70% de los terapeutas a nivel mundial se definen como eclécticos. Entonces, no estás o no estamos solos, ¿no? Sí. Qué interesante y Sí. qué bonito. Oye, y bueno, ya que estamos en este asunto, porque te quiero preguntar también de la parte de la filosofía, del budismo, pero antes de entrar en eso, ¿cómo es ir a terapia contigo? Sé que me imagino que es algo difícil de explicar, pero de lo que te dicen tus clientes, de los pacientes, ¿cómo es el proceso terapéutico contigo? Bueno, te lo puedo explicar o te lo puedo contestar desde dos Sí. ópticas, desde una meramente técnica y desde otra más bien
subjetiva, experiencial. Yo pensaba más en lo ¿vale? vivencial, Bueno, como que qué se siente ir a terapia con Jorge Cantero. bueno, me llamó mucho la atención que dijeras esto del amor, porque uno de los pacientes más queridos que he tenido en la historia, en alguna ocasión muy cerquita de su alta, me decía, es que me doy cuenta que tu psicoterapia es una terapia del amor, Jorge. Wow. A ver, lo que ocurre conmigo es que yo estoy muy influenciado por la corriente psicoanalítica de un autor que se llamaba Wilfred Bion. Bion pensaba que los pilares fundamentales para poder tener una vida psíquica sana eran la curiosidad, el amor por el conocimiento o el deseo de conocer y el amor en general, pues, ¿no? O sea, el amor como postura emocional, como esta capacidad de relacionarte con el entorno desde un bien y bondad, desde un cuidado y un cariño, sumado a la curiosidad. O sea, quiero entender cómo funciona esto y quiero aprender. Entonces, desde esos pilares básicos se contrarrestan cosas como la rabia, el odio, la envidia, que son productores de muchos temas de ansiedad, de dolor, de depresión y demás. Entonces, sí, mi terapia es una experiencia filosófica muy profunda, en donde el paciente y yo conversamos. Es típico en el psicoanálisis que el paciente habla y 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 el psicoanalista dice dos cosas. Conmigo no es así. Yo soy un terapeuta que habla mucho, por supuesto sin interrumpir al paciente. A lo que me refiero es que es un verdadero intercambio. Sí, es un intercambio de ideas en donde yo, además de interpretar, clarifico, reflejo, doy opiniones, no consejos, pero sí opiniones, y es una experiencia bonita porque se convierte en una autoexploración. No es solamente, o sea, lo que está de por medio no es solamente curar síntomas o eliminar síntomas, sino realmente una experiencia de autoconocimiento. Esa es la forma en la que creo que mejor definiría yo mi forma de dar terapia. Autoconocimiento e intentar amar la vida. Porque es de las cosas más importantes que hay. Fíjate que me recuerdas que hace muchos años, justo cuando estaba yo estudiando el doctorado, leí un libro que me impactó que se llamaba Love's Labor, el trabajo del amor. Y el autor proponía que justamente la psicoterapia es un trabajo de amor. Entonces me parece muy, muy hermoso lo que tú dices. Y cuando hablabas de Bion, ¿es B-I-O-N? Sí, B alta, es que yo le decía Bion, pero pues no es Bion, ¿verdad? Es Bion, es ahora que lo recuerdo. Pues yo le dije Bion durante muchísimos años, pero hace algún tiempo en algún congreso le decían Bion, pues claro, pensaba yo, pues si este hombre es inglés, pues debería de ser, ¿no? Pero lo que te iba a comentar es que mencionabas la curiosidad. ¿Qué otra cosa dijiste? La curiosidad, el amor también. El amor y el deseo de aprender. Y no pude evitar conectarlo con algunas cosas que estudia la psicología positiva, porque por ejemplo estas son 3 fortalezas de carácter, ¿no? La curiosidad, el amor por el aprendizaje, la capacidad de amar. Y me preguntaba hasta qué punto cómo coinciden, si coinciden tu interés por el budismo con esta postura ante la terapia como un proceso amoroso. Definitivamente concuerdan, coinciden, se encuentran, se cruzan. En el budismo yo encontré, primero déjame explicarte un poco lo que me pasó a mí. Yo era un personaje muy diferente hace 20 años del que soy ahora. Muy diferente. Yo antes era ultra positivista, pensando en que las cosas que puedes comprobar científicamente son las únicas que valen. Positivista todo en el lo sentido demás de científico racional, no de lo positivo. De científico racional, exacto. Todo lo contrario. En cuanto a el optimismo y la psicología positiva, digamos, era todo lo contrario. Yo era un hombre pesimista,
Yo era el clásico pesimista disfrazado de realista. Era el clásico cliché que hemos oído 400 veces de yo soy realista, cuando en realidad lo que estás haciendo es esperar lo peor, criticarlo todo y nunca estar de acuerdo con nada, ser un contrario, ¿no? Ser un contrariador. Bueno, eso es lo que era yo hace un montón de años. Tan es así que, bueno, hasta yo veía la meditación como una patraña, pero muy en el tenor, y el ejemplo seguramente lo vas a entender, ¿no? Muy en el tenor de lo que le pasó a Seligman. Que decía... Yo no me la estaba él decía que era un pasando bien. cascarrabias hasta que su hijita le preguntó que por qué era tan gruñón, ¿no? Sí. En ese mismo tenor, la realidad del asunto es que yo no me la estaba pasando bien. Yo no era un individuo ni feliz, ni realizado, ni autorrealizado. Sí, leía un chorro y hacía lo que quería con mi profesión, pero yo no era un hombre autorrealizado. Así que algo faltaba. Y por aquel entonces volví a acercarme a las artes marciales. Yo, cuando era muy pequeño, estudié diferentes artes marciales y me gustaban mucho, ¿no? Entonces, ya de más adulto tuve la oportunidad de volverme a acercar y fue muy interesante porque la mayoría de las artes marciales tradicionales están influidas por el budismo zen. Entonces, empecé a meditar más por a fuerzas que por querer y empecé a calmarme y dije yo, esto es muy bonito, esto parecería estar llenando un hueco que yo tengo aquí. Y si bien, pues sí soy un poco contrariador, digámoslo así, no soy necio tampoco, me gusta leer y me gusta investigar incluso de las cosas que no entiendo o con las que no estoy de acuerdo. Entonces me eché un clavado en el budismo como para tratar de entender qué era. Y para no hacerte el cuento largo, me fascinó y me cambió la vida. Pero sobre todo el budismo zen, más que el budismo en general. ¿Cómo te la cambió? O sea, el budismo zen me cambió la vida. ¿Cuál fue la transformación más importante para ti? Poder tocar con una espiritualidad que no necesitaba religión. Tocar con una espiritualidad que me permitía darle coherencia al mundo, al aparente caos en el mundo y al aparente caos de mis emociones, desde una perspectiva que no necesitaba de un Dios, de una iglesia o de un culto, sino que era más bien una relación totalmente natural, orgánica con el entorno, en donde se trataba menos de teorizar y de llenar las cosas con palabras y más de experimentarlas como verdaderamente son. Entonces lo que me empezó a ocurrir a mí es que conforme más meditaba y más trabajaba en esto del zen, más tranquilo estaba y mejor me sentía y más feliz me sentía. Entonces dije, esto es interesante, o sea, esto es experiencial, pues esto es empírico. ¿Años o meses? O sea, ¿fue relativamente rápido o un proceso muy lento? Yo creo que fue un proceso de unos 2 o 3 años. 2 o 3 años de estar... Mira, yo creo que los primeros impactos fueron meses. O sea, los primeros golpes, digamos, de descubrimiento, de conciencia, creo que fueron los primeros meses. Y conforme más estudié... pues fueron pasando unos cuantos años, ¿no? Hasta que ya empecé también a estudiar diferentes certificaciones y demás en budismo y encontré algo que a mí me hizo mucho bien. Toda la teoría del desapego, de cómo manejar las emociones, cómo relacionarte con el entorno desde una perspectiva mucho más realista, sensata, tranquila, en paz. Cambió muchísimo mi personalidad en ese momento. Así que eso me fue llevando a un viaje de explorar otras cosas, ¿no? Y un buen día en una librería de por aquí, de por donde vivo, voy caminando por ahí y me encuentro 2 libritos. Me encuentro La auténtica felicidad y me encuentro Fluir. La auténtica felicidad de Seligman y Fluir de Csikszentmihalyi. Y los leo y digo, wow. Dios santo, ¿qué es esto? O sea, fue como el segundo o tercer golpe como de, ¿qué es esto? ¿Esto existe? ¿Esto es real? ¿No? Yo no sabía, o sea, yo no tenía idea de que se estaba haciendo esa investigación, de que no tenía idea, entonces empecé a leer más. Luego mi esposa un día en internet se encuentra el diplomado de psicología positiva de la UNAM
Y me dice, ¿por qué no lo estudias? Ah, pues venga. Y lo estudié y pues el resto es historia. Y de ahí nos conocemos tú y yo. Y ha sido todo un viaje en donde me he dado cuenta que te puedes reconciliar con la vida. Y eso no significa llenarte de mentiras la cabeza. Eso no significa decir todo está bien, No, nunca claro, pasa nada, no claro. hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza. O sea, me di cuenta que esas son palabras bonitas para vender productos, que en realidad esto de la psicología positiva no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con confrontar la realidad desde una perspectiva entre realista y optimista. Y me di cuenta de algo fundamental también, que es que el verdadero realismo es optimista. De hecho, o sea, lejos de ser pesimista, como insisto, este cliché, el verdadero realismo, una verdadera óptica de la verdad, del mundo, es más bien optimista. Entonces, bueno, vamos, me cambió la vida de manera personal y claro que eso lo tuve que luego trasladar a la terapia. ¿Cómo afectó, así que cómo fue afectó una tu bonita manera de hacer amalgama, terapia? ¿no? Tanto el budismo como la psicología positiva. En principio de cuentas, porque dejé de estar tanto en el pasado y empecé a estar más en el presente. Como psicoanalista que soy, claro que exploro la historia. Exploro la historia infantil, exploro los vínculos tempranos, exploro las relaciones objetales y, como te decía yo, todo eso que contiene supuestamente el inconsciente. Pero empecé a trabajarlo mucho en el presente. Mucho. Empezó a volverse una terapia que invita más a la acción que a la mera reflexión. Hay un postulado psicoanalítico clásico con el que yo no estoy de acuerdo, que es que descubrir dónde te atoraste, descubrir el trauma o descubrir el punto de fijación, te cura. No es cierto. Eso no es cierto. Descubrir el punto da información y es muy relevante, pero la cura, si es que pudiéramos hablar de una cura, ¿no? El cambio ocurre en el presente y ocurre cuando cambias de actitud, cuando cambias de posición, cuando cambias de percepción. Y no importa demasiado lo que te hayas dado cuenta del pasado, importa lo que accionas en el presente y cómo eso reconfigura tus posibilidades a futuro. Eso es lo que yo me he dado cuenta que verdaderamente ayuda al paciente. La acción y el cambio, sí, de perspectiva y de posición mental, actitudinal, también hacia el pasado. O sea, tambibién se puede reconfigurar cómo percibes el pasado, desde luego, pero no es cierto esto de te das cuenta dónde te atoraste y ya, wow, gran cambio. No es verdad. No ocurre así, al menos no en mi experiencia con mis pacientes a lo largo de años. No es así como ocurre, pero cuando el paciente aprende que hay otra forma de relacionarse con el mundo, que desde una posición de autoconmiseración, de autolástima, o de rabia, o de enojo, o de culpa, o entre muchas otras, y más bien se torna a, como decíamos hace rato, amar la vida, querer la vida, involucrarte con la vida, las cosas cambian mucho. Y eso ocurre en el presente, no en el pasado. No sé si te gusta esa frase de Seligman que dice que el gran error de la psicología en el siglo XX fue pensar que nos empuja el pasado en vez de pensar que nos jala el futuro. Yo creo que es parecido, o sea, sí creo que la historia es muy importante, pero me gusta esta idea de que el futuro también es potente, que aquello que anhelamos o soñamos o cómo queremos ser, también le puede dar forma a quién somos, no solo lo que ya vivimos. Se me hace como muy alentador, ¿no? Así es. Pues Seligman y algunos colaboradores escriben este libro de Homo Prospectus, que es muy interesante la perspectiva de él de, a ver, no solamente somos un ser pensante, un Homo sapiens, él dice, somos un ser prospectante. Y dije, qué interesante es esto, ¿no? Y me gustó, y concuerdo. Claro, un futuro asentado en el presente, porque ambos sabemos que tiene que ver con estar demasiado en el futuro, ¿no? Es una enfermedad de estar mucho en el futuro. Pero hay un autor que probablemente ubicas, que se llama Philip Zimbardo. Que hizo los famosos experimentos de los presos en la Universidad de Stanford, ¿no? De la prisión de Stanford, así es. También él tiene muchos estudios en la perspectiva del tiempo.
Y entonces él describe un tiempo que lo llama el presente holístico. Y él lo describe como una especie de herradura, en donde tú estás en el centro y a cada lado tienes en un lado el pasado y al otro el futuro. Tú estás colocado bien con los pies en el presente. Aquí es donde tomas decisiones, aquí es donde actúas, aquí es donde accionas. Pero tomando como referencia de dónde vienes, tus tradiciones, tu historia, y teniendo en mente a dónde vas. Y eso es muy diferente del presente, también lo llama él hedonista, en donde la gente está en el presente más bien como para escapar de todo. Es que a mí no me importa nada, ni tengo responsabilidades, es al diablo, y entonces nada más estoy aquí y todos mueran, se me da igual. Eso es muy diferente, porque ese presente no es muy productivo. Qué bonito. De hecho. Hay tantas cosas que te quiero preguntar. Perdóname si mezclo un poco, pero tú eres la persona ideal para preguntarte. Por Muchas favor. veces me hace ruido pensar en el apego, porque lo poquito que entiendo es que en la tradición budista el apego es algo no deseable, ¿no? Implica estar como aferrado a los objetos o a las personas. Y en la psicología occidental el apego es algo deseable, o sea, tener un apego seguro es tener vínculos, conexiones sólidas entre el bebé y la mamá o con la gente que amas. Entonces, ¿tú cómo entiendes esto del apego y cómo se relaciona con el amor y con el florecimiento humano? Es que sabes qué pasa, es una mala interpretación en general de la filosofía del apego y del desapego en el budismo. Porque el budismo parte de una verdad absoluta, digámoslo así, ¿no? Sí, no existen verdades absolutas, pero en la filosofía budista es así. El ser humano está destinado a experimentar dolor. Esa es la primera. Y la segunda es, el dolor es producto del apego. De modo que tienes que aprender a desapegarte. En ningún momento el budismo dice, tienes que vivir sin apegos. Lo que dice es, tienes que trabajar tus apegos, porque el budismo entiende que te vas a pegar sí o sí. O sea, bueno, es ¿qué que es no hay apegar? de No sé otra. si lo entiendo O sea, bien. da Es como por sentado. establecer una conexión. Apegarse en el budismo es confundir los objetos, las creencias, los vínculos, las personas, cualquier cosa con la que te puedes apegar, confundirla con el ser. Es decir, yo tengo aquí delante de mí un micrófono, ¿cierto? Muy bonito, muy profesional, que se oye muy bien y me gusta mucho. Incluso le tengo hasta su cariño, ¿no? Pero imagínate que este micrófono por alguna razón deja de funcionar. Y entonces yo entro en un estado de ansiedad o sufrimiento porque llego a la conclusión, consciente o inconscientemente, de que la calidad de nuestra conversación y peor aún, la calidad de mis palabras o la forma en la que tú me vas a percibir depende del micrófono. Como si yo hubiera confundido mi ser con el micrófono. Ahí ya estamos hablando de un apego, ¿no? Es el clásico yo soy si tengo. Pero cuando confundimos tener riquezas, que no tiene nada de malo, con yo valgo porque tengo riquezas. ¿No? O yo valgo porque determinada persona me ama. Eso también es un apego. O sea, ahí no es tanto un objeto, sino es me siento dependiente del amor de mi pareja porque yo no soy nada sin su amor. Eso es un apego. Es cuando confundimos quién eres tú realmente con aquellas cosas que te rodean o en las que usas ¿Y se puede o amar en las que sin crees. apego? Por eso es... Qué buena pregunta. A ver, te voy a contestar como Jorge, ¿ok? Yo creo que no. La teoría budista diría que sí, que de hecho no se puede amar con apego. Porque el apego es una ficción, es una mentira. O sea, el apego se traduce en una necesidad, en una dependencia,
y realmente esta dependencia no existe, es una falsedad, es una ilusión, ¿okay? Es una fantasía. Entonces el verdadero amor sería justamente no tener ningún apego. Ahora, en este larguísimo viaje de terapia y de estudios y demás, irremediablemente he llegado a la conclusión de que el amor sin una cierta cantidad de apego es imposible. El vínculo sin una cierta cantidad de apego es imposible. Entonces yo más bien creo que lo que necesitaríamos aspirar es a que los apegos fueran lo más saludables posible. Caracteriza que es un apego saludable? Un apego en donde no hay dependencia, un apego en el que hay respeto a la individualidad de cada quien y en donde hay una cierta autonomía de los objetos a los que amas. O sea, hay tres palabras muy importantes: identidad, autonomía e independencia. Si un ser humano puede tener una identidad, saber quién soy con toda claridad o con la mayor posible, además poder ser independiente, es decir, no necesito de otros o de otras cosas para yo poder ejercer mi identidad, sino que yo puedo ejercer mi identidad de manera personal. Y además tengo autonomía, es decir, las decisiones que yo tomo provienen de mi libre albedrío, de mi capacidad de ejecución. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una solidez emocional, mental, y fíjate bien, que puede compartirse con otros sin depredarlos. Eso sería un apego para mí saludable. O sea, compartir la vida sin depredarte, poderte dar y no solamente tomar, poder sentir cosas por ti y no solamente esperar que tú las sientas por mí. Pero para eso, insisto, hay que tener esta identidad, independencia y autonomía, ¿no? Para ser un ser humano más completo, más redondo, que puede relacionarse más desde la voluntad y el amor, y no tanto desde la angustia, desde la preocupación, desde la rabia, la envidia, los celos. O sea, formatos de apegos súper poco saludables, desde luego, celos, envidia, ¿no? Son de los peorcitos, ¿no? Y codependencia, dependencia. Pensar en la teoría de la autodeterminación, que postula que nuestras tres necesidades psicológicas primordiales son el ser competentes, ¿no? Sentirnos capaces de hacer cosas, el ser autónomos, tomar nuestras propias decisiones, y estar conectados con otros, ¿no? Creo que se parece a algunas de las cosas que has mencionado. Sí, sí, ahora que lo dices, sí. Oye, Jorge, una cosa que yo descubrí de ti, que no sé si tus lectores o tus pacientes sepan, es que eres un gran dibujante. Y cuando decías que te gustó el libro de Flow de Csikszentmihalyi, para las personas que nos escuchan, estar en flow es entrar en un estado de mucha concentración cuando se está haciendo algo, al grado que a veces se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Me pregunté si tú al dibujar entrabas en flow. Por supuesto. Por supuesto. Pero por supuesto. De hecho, yo creo que es la manera fundamental en la que entro en flow. Es curioso porque... Eso te iba a preguntar también. También escribo mucho. Pero escribir es un proceso que me toma más razonamiento y atención. Entonces, también entro en flow, pero cuando dibujo, es de ley. Dibujar es de las actividades más satisfactorias, relajantes y maravillosas para mí. O sea, me conecta con mi infancia, me conecta con mi historia, me conecta con las cosas que me gustan además, pero... sí me voy. Sí me voy, o sea, agarro el lápiz y me voy, y puedo estar horas y horas y horas, y además es que, insisto, es que es una actividad que me hace verdaderamente feliz, es una actividad que despierta en mis sentimientos. ¿Y consideraste estudiar arte en vez de psicología, por ejemplo?
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que, Por es lo que supuesto. movió la balanza del lado de la Prácticamente psicología? toda la vida. Bueno, como te tengo mucho cariño, te voy a contar la historia real, Bueno, la voy a que oír no mucha la suelo gente, contar cuidado. mucho porque... Bien, ya, mira, a estas alturas del partido ya me parece que no es tan ridícula como lo pensaba antes. Por supuesto que sí, mi destino estaba prácticamente trazado hacia el dibujo y el arte. Mi madre cuenta que yo, de hecho, incluso antes de hablar o hablar bien, yo ya tomaba un lápiz en las manos y hacía rayitas. Y de hecho es ¿Ah, sí? interesante porque toda mi familia dibuja. O sea, No lo dudaría. debe de ¿eh? haber algo genético, porque incluso Sí. familiares que no nos hemos visto nunca, ¡Wow! ¡Qué increíble! dibujamos. O sea, pareciera como que en la línea de mi padre, no de mi madre, pero de mi padre, parecería que todos dibujamos y pintamos. O sea, incluso en mi familia española ¡Qué increíble! hay pintores profesionales, ¿no? Bueno, en fin. Mi papá ¡Qué dibujaba, mis increíble! hermanos ¡Qué dibujan, mis increíble! sobrinos O sea, dibujan. que son una Entonces, cantera bueno. de artistas. Y yo desde siempre. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Todos dibujamos, ¿no? Y yo tengo mucho amor por los cómics. Ahí vamos otra vez con el amor. Sí es cierto, amo un chorro de cosas. Qué bonito. Sí es cierto. Bueno, tengo una atracción sensacional por los cómics. Y muy particularmente por los cómics del Hombre Araña. O sea, yo no era coleccionista de cualquier cómic, ¿no? La verdad es que al que más pasión le tenía yo era Spider-Man, ¿no? Desde chiquitititito, desde niñito. Entonces dibujaba. Y entonces yo decía, yo voy a ser dibujante de cómics. Pues, o sea, mi mira estaba puesta en volverme artista de cómics. No tenía yo ninguna duda al respecto. Y como lo hago bien y lo hacía bien, no nos quedaba nadie duda. O sea, en casa todo el mundo lo sabía. Sí, claro, tu destino es dibujar, ¿no? Yo le tiraba a Marvel Comics, ¿no? Y así fueron un montón de años. Pero un día estaba yo leyendo, y esta es la historia verdadera, uno de mis tantos cómics, y era una historia muy compleja. Hay que recordar, para quienes nos escuchan, que en los 90s no había tanta censura ni tanta corrección política como ahora. Las historias podían llegar a ser verdaderamente fuertes, ¿no? Y bueno, esta era una historia que, a pesar de que era un cómic, tenía un componente psicológico brutal, ¿no? De traumas infantiles. Y había un personaje que era una psicoanalista, literal, de diván, ¿no? Y estos capítulos fuertemente cargados de psicología, yo decía, ¿qué es esto, no? Yo tenía como 15 años, ¿no? Y le decía a mi hermano mayor, oye, esto es real. Sí, claro, pues es trabajo de psicoterapia, no sé qué. ¡Qué increíble! Y ahí empezó a impactarme, ¿no? Un día, y esto es así, voy caminando por la biblioteca de mi hermana. Todos en casa teníamos nuestra pequeña biblioteca, además de la biblioteca general de mi papá, ¿no? Que era enorme. Entro a la pequeña biblioteca de mi hermana y me encuentro un librito chiquito que se llamaba Manual de Psicología Freudiana, Y ella estudiaba de Calvin S. psicología. Hall. ¿Por qué tenía ese libro Y tu digo, hermana? nunca he sabido por qué rayos tenía ese libro en la... Mi hermana tenía ahí 2 o 3 libros de psicología que nunca he entendido por qué carambas los tenía, porque no, nada que ver. Mi hermana estudió cosas de comercio y así, nada que ver, pero agarro ese librito y lo leo y vuelvo a quedar maravillado. Entonces, entre los cómics y ese librito, de pronto se me abrió un mundo que yo no tenía idea que existía. De todas maneras, yo seguí mi camino creyendo que iba a ser dibujante. Pero entonces me empezó a ocurrir algo curioso. Empecé a leer cosas distintas, ¿no? De lo que leía. Ya no leía tanto solamente de aventuras y de fantasías, sino empecé a leer cosas más filosóficas. Y nada, y de última hora, cuando ya había pasado el examen de admisión de la UNAM y ya era muy tarde, le digo a mi madre, oye, ya lo pensé bien y quiero cambiar de carrera. ¿Cómo que quieres cambiar de carrera? Sí, quiero ser psicólogo. ¿Cómo que quieres ser psicólogo? La otra no entendía nada. ¿De dónde salió esto? ¿Qué historia tan maravillosa, ¿no? Que a través de Spider-Man hayas descubierto la psicoterapia y el psicoanálisis. Increíble. Sí.
Increíble. Todo salió de un cómic. Es muy curioso, ¿no? Cuando lo pienso, digo, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras? De ahí salió. Yo no sabía qué era esto, porque además yo estaba totalmente orientado a dibujar. Ese era mi destino, trazado desde mis primeros días, digámoslo así. Y no. Qué increíble. Y no fue así. Y mencionabas que te gusta mucho escribir también, y me encantaría saber de tus libros. Has escrito varios. ¿Nos podrías contar brevemente cómo se llaman y de qué es cada uno de tus libros? Tengo de psicología mi primer libro, que se llama Enfréntate al miedo, que es pues no sé si llamar manual o tratado psicológico, filosófico sobre qué es el miedo en general, la angustia en particular, y una técnica que propongo ahí para tratar de trascender el temor, ¿no? El temor y la angustia, basada ¿Es para en cualquier filosofía, tipo de miedo? artes Por ejemplo, alguien marciales, que en le da fin. miedo socializar, o alguien que le da miedo... Sí. Ok. Sí. Sí. O no es, digamos, alguna cuestión operativa como para trabajar cosas muy específicas como fobias, que tienen una técnica tal cual para tratarlas, que tiene que ver con desensibilización sistemática y demás. No. Es más como este miedo existencial, mental, que nos limita, restringe, que puede adoptar cualquier forma, efectivamente. Puede adoptar una forma social, puede adoptar forma de no poder poner límites o tomar decisiones difíciles que me aterran. Va en esa dirección, ¿no? Luego mi siguiente libro se llama Regreso al Origen, y es una, llamaría yo, abordaje psicológico, ético, sobre qué es necesario para que una persona tenga una vida satisfactoria, en paz, feliz, ¿no? O sea, yo rescato postulados éticos para tratar de explicarle a la gente, hay ciertos principios que si tú practicas, hay una mayor probabilidad de que tengas una vida ordenada y bonita, ¿no? Y por lo tanto te la pases mejor. ¿Porque son principios éticos antiguos, ancestrales o...? Sí, así es. Mira, el título a veces lo motivó un poco de conflicto para mí, porque sí, el título está puesto por la editorial, no es el título que yo le puse. El libro se llamaba La vida en principios. Así es como yo le puse. Pero por alguna razón a la editorial no le gustó. Por alguna razón a la editorial empezó a jugar con ideas como de vuelta a los básicos. Y de vuelta a los básicos aterrizaron Regreso al Origen. La realidad aquí entre nos es que si yo reeditara ese libro, que lo voy a intentar de hecho, le cambiaría el título, porque es un poco difícil de entender el título. Justamente es un poco difícil de entender el título, ¿no? Creo que algo que remita al lector a principios y ética sería más fácil de entender, ¿no? Mi siguiente libro se llama Felicidad aquí y ahora. Y ese me encanta. Mis últimos dos libros, no es que los primeros dos no me gusten, claro que sí, pero los últimos dos me gustan mucho y forman parte como de una misma continuidad. Son como, para mí son como primera y segunda parte de una misma idea. Felicidad aquí y ahora trata de 23 máximas o 23 lecciones basadas en espiritualidad, filosofía y psicología, para tratar de romper el dualismo, bien, mal, tristeza, alegría, y ayudar al lector a entender que todo forma parte de un mismo continuo, en donde la vida se puede equilibrar y por supuesto que puedes experimentar felicidad. Si dejas de pensar que felicidad significa alegría perenne, brincar como duende saltarín, como tonto por todos lados y reírte de cualquier babosada, eso no es felicidad. Si el lector puede entender que la felicidad es más bien una forma de relacionarte con el mundo, en donde hay un equilibrio entre
insisto, la tristeza, la alegría, lo bueno, lo malo, los momentos oscuros, los momentos luminosos. Entonces son 23 lecciones en donde vamos navegando por diferentes temas como el desapego, la relación con las emociones, con el mundo interno, con el sentido de vida. Este libro surge de un ejercicio que hacía yo un día que platicaba con mi hermano mayor, en el que al colgar la llamada con él, pensé, no tengo hijos, pero si tuviera, ¿qué me gustaría decirles para que intenten tener una bonita vida? ¿No? ¿Qué les trataría yo de enseñar? Y entonces corriendo me fui aquí al estudio y empecé a escribir y fueron saliendo cosas hasta que salieron las 23 lecciones y a trabajar. Entonces es un libro, o sea, Felicidad aquí ahora es un libro que apela como al orden, la estética, lo bonito, lo alegre. Pero cuando terminé aquello, dije, bueno, ok, sí, muy lindo, pero ¿y qué pasa cuando la cosa no es tan linda? ¿Nunca te rindas? Me puse a pensar, y ese es el de nunca te rindas. O sea, ok, sí que linda es la felicidad, de veras lo es, pero ¿qué pasa cuando estamos en crisis? La crisis es una experiencia humana universal, Margarita. Todos pasamos por crisis, todos pasamos por momentos de caos. Entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, cuando tu mundo se vino abajo y todo se desbarató, ¿qué sigue? Me imaginé un túnel oscuro, largo. Le dije, bueno, cuando todo se va al demonio, lo único que te queda es entrar al túnel y tratar de recuperarte. Entonces, nunca te rindas tiene la misma lógica de Felicidad aquí y ahora. Son una serie de lecciones que van orientadas a irte llevando por este túnel oscuro, en donde revisamos el duelo, los apegos, por qué a la gente buena le pasan cosas malas, qué pasa con tus emociones, pero también qué pasa con tu economía y cómo ordenar tu espacio y cómo ordenar tu mente. Entonces es mucho menos espiritual y mucho más práctico. Muchísimo más práctico. Nunca te rindas, yo me lo imagino como... Siempre me lo he imaginado igual. No sé si te acuerdas de Rocky, de las escaleras en Filadelfia, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Y te acuerdas del entrenador de Rocky, de Mickey? Sí. Este señor mayor, de pelo canoso, que era una combinación peculiar entre muy rudo y muy cariñoso, ¿no? O sea, como podía apapacharlo y decirle, órale, aquí estoy, como podía decirle, pedazo de animal, muévete. Yo me imagino mi libro de esa manera. O sea, mi libro es como un coach de alto... Coach es una palabra interesante. A ver, a lo que me refiero es un entrenador. Es un entrenador como de exigente, muy exigente, que te va a decir tus verdades en la cara, pero al mismo tiempo también te va a tomar del brazo y te va a decir, tranquilo, podemos y vamos a encontrar la forma, ¿no? Pero la forma es ponte a trabajar, o sea, la forma es dame una repetición más, ¿no? O sea, la forma es empuja un poco más, la forma es lucha un poco más. Ok, ya te cansaste, te doy otra palmada para que descanses un poco. Y así el libro va alternando entre empujar y dar consuelo. Y otra vez empujar y dar consuelo. Hasta que llegamos al final, que es hablar de la esperanza. Que me parece que es el lugar perfecto para terminar un libro así. Porque claro, si a una persona tú en crisis le hablas desde el principio de esperanza, te escupen un ojo. ¿No? Así que primero hay que decirle otra serie de cosas y ya cuando el ánimo es mejor, entonces puedes hablar de la esperanza. Y ahí es donde acaba el libro, en una nota alta, sacándote del túnel. Es como, ok, ya saliste del túnel, ahora el resto te toca. Y pienso en la importancia de la esperanza en la psicología, ¿no? La desesperanza y la esperanza. Sí. Y la perseverancia a largo plazo, ¿no? El grit, que se ha vuelto tan famoso ese concepto, es parte, me imagino, de uno de sus componentes es el no rendirse, ¿no? En algún momento del libro. Sí, en algún momento del libro justamente cito a Angela Duckworth, ¿no? Y este descubrimiento de ella de ni la inteligencia ni ciertos privilegios son los que verdaderamente sacan a la gente adelante, sino es el continuar insistiendo. Ella pone el ejemplo de volver a la caminadora. Y volver a la caminadora todos los días. O sea, no es la fuerza de voluntad necesariamente que participa, sino es más bien la capacidad de poder regresar a la caminadora diario.
diario, las personas más sobresalientes y que se la pasan mejor en la vida son las que insisten. No tanto las más inteligentes, las más privilegiadas, las que tienen más ventajas. No, no necesariamente. No necesariamente. Todas las pruebas, tú lo sabes, indican que es más bien la capacidad de insistir, adaptarte, cambiar, pero no romper la secuencia. Tener mucha Sigue, ¿no? Escribir tantos libros en una secuencia tan rápida, uno tras otro. Mira, quiero creer. Yo me imagino que sí. Mira, quiero creer. Quisiera creer que sí. También tengo mis momentos oscuros, Claro. También tengo mis momentos de desencanto. No te preocupes, el mío también estaba ladrando. Perdón por el ruido, mi perro está Claro. aquí, No te preocupes. iba a ladrar, lo lamento mucho. A ver, simplemente hace 2 semanas pasé por un momento de desencanto en donde había un poco de tristeza, un poco de malestar, un poco de desánimo. Dejé de escribir, dejé de hacer ejercicio, me di un momento para parar y tratar de entender qué me estaba pasando. Y es hasta apenas el lunes de esta semana que yo he vuelto a escribir mi siguiente libro, que ya estoy trabajando en él. Entonces, que sea sorpresa cuando ya. El siguiente libro que estoy escribiendo para mí representa... El siguiente libro que estoy escribiendo para mí representa el cierre de esta secuencia. O sea, de alguna manera creo que Enfréntate al miedo, Regreso al origen, Felicidad aquí y ahora y Nunca te rindas forman parte como de una misma familia. Están basadas en una misma idea, en donde tomo principios filosóficos, éticos, los combino con psicología y trato de dar una respuesta como a qué hace que una persona tenga calidad de vida, ¿no? Desde diferentes frentes. Entonces, este último libro que estoy escribiendo, todavía no sé cómo se va a llamar, porque ya sabemos que la editorial hace lo que quiere, pero título provisional es Tu vida en orden. Se basa en 100... Son 100, y tiene una razón de ser que sean 100, pequeñas lecciones, pequeñas máximas que tienen que ver con cómo simplificar tu vida para que tu vida sea como un poco más fácil de sobrellevar. Yo tengo esta teoría que quisiera pensar que es como un Maslow 2.0, ¿no? Que es como una pirámide de Maslow 2.0. Me encantaría poder comprobar, ¿no? Yo creo que un ser humano toma decisiones. Y creo que el camino hacia la autorrealización, hacia la autosuperación, como la describía Maslow, es mucho más asequible si las decisiones que tomas van simplificando tu existencia. Si las decisiones que tomas, algunas duras, algunas difíciles, otras más agradables, tienen como finalidad que tu vida sea más sencilla. Ok, déjame tratar de ponerte un ejemplo a qué me refiero. Yo tengo una serie de decisiones en las que opto desde muy joven a comer saludable, hacer un poco de ejercicio, cuidar mi peso, más que por una cuestión estética, por una cuestión de salud, y me mantengo constante en esa práctica. No para ser un atleta de alto rendimiento, solamente para autocuidarme, para tener mi cuerpo en la mayor salud posible. Bueno, pues es altamente probable que llegues a ser una persona de 40, 50 y 60 años más saludable que si empiezas a hacer eso hasta que tienes 40 o 50 años. Si empiezas a hacerlo desde muy joven, simplificas ciertos problemas que te permiten poderte concentrar en otras cosas, porque ya no tienes que estarte preocupando por una salud deteriorada. Por ejemplo, en mis relaciones de pareja, yo opto, vamos a decir que yo elijo tener una relación monógama. Ya sabemos que hay muchos tipos de relación, pero vamos a suponer que yo opto por tener una relación monógama con una persona. Bueno, no le soy infiel, no la engaño, no la traiciono, de modo que no tengo que estar teniendo 2 relaciones, no tengo que estar ocultando lo que hago, no tengo que estar contando cuentos chinos, entonces no me complico la vida de manera innecesaria. O por ejemplo, si ya no tengo ganas de estar en esta relación, en lugar de posponer la decisión de separarme, me separo tan pronto como puedo, una vez que me doy cuenta que el amor se acabó, ¿no?
tomar decisiones que te ayudan a tener una vida más armónica. Déjame irme un poco para atrás. La filosofía clásica cree en varias cosas: la verdad, la estética y la razón. Y a mí me gusta mucho la parte de la estética. Yo creo que cuando la vida de un individuo es armónica, tiende a ser estética, tiende a ser bonita, tiende a ser bella. Pero eso tiene que ver con cómo ordenas las partes. O sea, tu vida está compuesta por una serie de partes, relaciones, acciones. Entonces, en la medida en la que las decisiones que tomas ordenan tu vida, es altamente probable que logres tener algo más bonito, más estético, más organizado, más ordenado, más manejable. Entonces, con ese libro intento como pues plantear no sé si un pequeño método, pero al menos reglas muy sencillitas que te pueden ayudar a saber, cuál es el curso más saludable de acción. Fantástico. En determinadas circunstancias, ¿no? Wow. Y con eso acabo ese cuerpo y quiero ponerme a escribir de otras cosas después, ¿sabes? Quiero escribir sobre masculinidad, por ejemplo. Después de ese proyecto, el siguiente que tengo delineado ya es salir completamente de mi zona de confort y hacer un libro sobre masculinidad, que creo que urge en nuestra sociedad. Oye, Jorge, ya hemos hablado de los libros que tú has escrito y siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Veo muchos libros atrás de ti. ¿Qué estás leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. En este momento estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. Think Again. Estoy leyendo que se llama Think Again, de Adam Grant. Básicamente trata sobre cómo vencer errores lógicos, errores de razonamiento, porque los seres humanos siempre tendemos a creer que lo que nosotros pensamos es verdad y nos lo creemos, ¿no? El enemigo fundamental de la racionalidad es las creencias irracionales, ¿no? Las creencias ideológicas. Entonces este es un libro que te invita como a decir, exacto. A ver, no te creas todo lo que piensas. Vamos a reflexionarlo un poco para ver si de verdad va para donde va, ¿no? Y el otro libro que estoy leyendo, no te lo voy a poder enseñar porque está abajo del micrófono. Me los puse mis libros para levantar el micrófono y que me quedara un poco más cerca de la boca. El siguiente libro que estoy leyendo, fíjate que irónicamente no es de un tema positivo, todo lo contrario, es un tema horrible, pero me parece muy relevante. Se llama Morir es un alivio, de Karina García Reyes, y es una serie de entrevistas a sicarios y narcos de México. Entonces cuenta las experiencias de estas personas y el título del libro viene de la experiencia de ellos, en donde dicen, más que la muerte. Una vez que estás adentro de esta maquinaria, sería mejor que te maten. Híjole. No, de hecho sería mejor que te maten porque es horrible. O sea, el sufrimiento de estas personas dentro de la maquinaria del narco es tal que morir sería un alivio. De eso trata el libro, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que he leído ahí son para ponerte los pelos de punta. Pero de verdad son para ponerte los pelos de punta. Fíjate que es extraño que una persona a la que le gusta tanto el positivismo o la positividad más bien de la vida y el amor lea este tipo de cosas, pero es que yo creo que para poder es que sabes, para poder ver el bien, la bondad y el amor, necesitas entender que también hay oscuridad y maldad y dolor, porque de lo contrario tienes una visión incompleta del mundo. Entonces de vez en cuando me echo mis clavados en este tipo de lecturas. No son fáciles, pero ponen las cosas en perspectiva. Y sabes también, a mí en lo personal, me recuerdan que hay más gente buena que mala. Tenemos hay un autor que a lo mejor ubicas, que se llama Steven Pinker. Steven Pinker, exactamente. El libro de los mejores ángeles de nuestra naturaleza, para mí debería ser un libro de lectura obligada, porque desmitifica con datos y con toda claridad esta creencia falsa de que el mundo está peor que nunca y el ser humano es una miseria. No es cierto.
De hecho, el mundo está mejor que nunca y el ser humano es extraordinariamente creativo, bondadoso, altruista. Somos una especie maravillosa, pero hay mucho cinismo en esta época moderna. No sé si tú lo notas, pero hay mucho cinismo, hay mucho nihilismo y hay mucha gente dispuesta a creer la vida no tiene sentido, la vida no vale, somos una basura, nos tendríamos que extinguir. De acuerdo. No es cierto, no es cierto. No es así, ¿eh? Jorge, ¿cómo puede No es la así. gente encontrar tus libros? O sé que estás muy activo en las redes. Las personas que quieran acercarse a ti, conocer más de tu trabajo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, mis libros, sobre todo Felicidad aquí y ahora. Bueno, mis libros, sobre todo Felicidad aquí y ahora Las librerías, y Nunca te rindas, están en todas las librerías del país. O sea, esos dos libros son muy fáciles de encontrar. Enfréntate al miedo está en Amazon solamente porque es impreso bajo demanda y desgraciadamente Regreso al origen solamente se puede encontrar de forma electrónica. Es un libro que ya tiene algunos años, entonces ya no está en papel. Pero bueno, los últimos dos, sobre todo Nunca te rindas, está en todas las librerías. Yo soy muy fácil de encontrar en mi página personal, jorgecantero.com.mx. En Facebook Oye, estoy y sé que como haces Facebook Lives todas las semanas, JCantero ¿verdad? y en Todos los lunes a las 8:30 de sí, todas las semanas, todos los lunes a las 8:30 de la noche. Y la gente te pregunta Hago cosas Facebook y YouTube Lives y ya estoy. preciosa. Sí, y es una comunidad preciosa. Hemos hecho una comunidad bellísima donde hay comentarios y la gente se echa porras entre ellos. Hablamos fundamentalmente de psicología, pero ahorita he estado hablando hasta de películas y libros, ¿no? Porque de pronto ya son muchos años haciendo este esfuerzo, Bueno, así que pues los las temas se van películas tienen acabando. mucha Y que dije, psicología bueno, voy a también. empezar a hacer Oye, análisis y de por si películas. fuera La semana poco, pasada... que por si fuera poco, Sí, también tienes un la semana podcast pasada platicamos que de... se llama Enciende tu mente. Enciende tu mente. Sí. Sí. Enciende tu mente. Sí, un poquito descuidado, pero si mis planes salen como espero, Fantástico. muy pronto van a empezar a ver más y más y más capítulos. Wow. O sea, la verdad es que te darás cuenta que soy Productivo. un poco hiperactivo o mucho. Entonces, de pronto, más que, ¿sabes? Tú decías hace rato que si soy perseverante. Yo no creo. No sé si soy perseverante, yo creo que estoy como una cabra de loco. Porque estoy en miles de cosas todas al mismo tiempo. Sí. Y me gusta mucho crear, me gusta mucho construir, me gusta mucho crear. Y fíjate que esa parte del dibujo creo que nunca se fue, creo que se transformó. Creo que dejé de dibujar tanto, Wow. pero seguí Antes de creando. despedirnos, Jorge, que el tiempo se me ha pasado rapidísimo, me gustaría pedirte si tienes algún tip, una idea de algo que las personas que nos escuchan puedan poner en práctica, experimentar en los próximos días, que a lo mejor les hace sentirse un poco más felices, acercarse más a un bienestar. A lo mejor puede ser tomado de tus libros, que tienes muchas ideas ahí, o de tu propia experiencia. Ok. Mediten. Sí. Mediten. Ese sería, o sea, si se trata de un tip, si se No, trata de un un fast paso pass, que uno pueda dar que en no esa existen dirección. pases rápidos, pero pues, si se trata de algo simple que cualquiera puede hacer y tiene el potencial de cambiar tu forma de pensar, percibir el mundo y sentir, yo le diría a la gente, aprende a meditar. Y si ya sabes meditar, profundiza en tu técnica de meditación. Es de esas cosas que sabemos científicamente probadas. Es una técnica milenaria que curiosamente está muy estudiada y sabemos que sí funciona. O sea, es de esas cosas que no es remedio milagroso. Yo diría a la gente, tienes ansiedad, aprende a meditar. Estás triste, aprende a meditar. Tienes dudas existenciales, aprende a meditar. Tienes problemas con tu pareja, aprende a meditar. Ayuda Muchas mucho. gracias. No es la Jorge, cura ha de sido todo, un placer. pero Te ayuda agradezco mucho. muchísimo este tiempo y esta conversación No, hombre. que he disfrutado mucho. Muchas gracias, Jorge.